Hoy nos encontramos en Madrid en la presentación estática de la versión 100% eléctrica del renovado BMW Serie 5, el BMW i5, una berlina de más de 5 metros de largo que promete autonomías por encima de los 500 kilómetros. La unidad que os vamos a enseñar en este vídeo es la más potente, la denominada i5 M60 xDrive, que desarrolla 601 caballos. Justamente por debajo habrá otra versión denominada eDrive 40 que desarrolla 340 caballos. Un poquito más adelante llegarán versiones un poco más básicas y sobre todo una de las más esperadas es que este BMW i5 se venderá con carrocería familiar Touring. En cuanto al diseño exterior nos encontramos este frontal que se asemeja claramente a los últimos modelos de la marca, con esta parrilla, con estos riñones de gran tamaño, que en este caso al ser un vehículo 100% eléctrico, pues como veis van totalmente carenados. Como veis también tenemos este ribete de LED que ilumina la parrilla y que le hacen tan atractivo por la noche. También nos encontramos, por ejemplo, los radares de los diferentes elementos de seguridad, como por ejemplo el sistema de control de velocidad activo, que llevaríamos los radares aquí. Tenemos aquí la cámara que hace la función de cámara perimétrica, que tenemos 4 cámaras alrededor del coche, y unos faros delanteros que tienen ese diseño rasgado que se juntan con la aleta lateral y que le dan ese toque tan agresivo. En cuanto a la vista lateral, tenemos un coche de 5,06 metros de largo, es decir, es 10 centímetros más largo que el anterior Serie 5 y casi mide lo mismo que el Serie 7 con batalla corta de la anterior generación. Aquí, por ejemplo, nos encontramos las llantas de 20 pulgadas, que justamente en el interior tenemos el sistema de frenos con pinzas de 4 pistones exclusivos de esta versión M60 xDrive. Si nos vamos a la vista de la puerta, tenemos estos tiradores enrasados que ya vimos en otros modelos, como por ejemplo el i4, que a mí sinceramente se me hacen un poquito incómodos a la hora de abrir, ya que al quedar enrasados hay veces que la mano como que no puedes hacer bien la maniobra. Y si nos vamos a lo que es la parte trasera, este Serie 5 no deja de ser una berlina, por lo tanto tiene el diseño de berlina y bueno, pues es un coche que sinceramente al natural a mí me parece mucho más atractivo que en fotos. De hecho, a BMW le suele suceder que ves las primeras fotos en el ordenador, ves las primeras fotos en revistas y cuando lo ves al natural es mucho más atractivo que en fotografías. En cuanto a la parte trasera, evidentemente al ser un coche totalmente nuevo, pues es una trasera que no habíamos visto en ningún BMW. Eso sí, tenemos unos rasgos también que se asemeja a otros modelos de BMW, como por ejemplo los pilotos traseros, que son unos pilotos muy finos, alargados hasta prácticamente el centro del portón. Tenemos la inscripción del modelo i5 junto con la versión M60, en este caso también un alerón de fibra de carbono muy finito que le da un toque elegante al aparque deportivo y unos paragolpes específicos también de esta versión, con los reflectantes a ambos lados del paragolpes, un deflector en la parte baja y el antiniebla también en la parte baja. En cuanto al portón, totalmente eléctrico, damos acceso a un maletero que cubica 490 litros, una buena capacidad, aunque con un interior un poco extraño, porque los laterales están un poco desaprovechados debido a unos guarnecidos que lleva y que debajo debe llevar algún tipo de centralidad electrónica porque no se aprovecha como deberían los laterales. Pero bueno, un maletero, como digo, de 490 litros que está bastante bien. Y antes de subirme al interior me gustaría enseñaros dos cosas. En el montante C tenemos el número 5, como sucede también por ejemplo en el BMW iX. Y tenemos la toma para cargar la batería que tiene 81,2 kilovatios. Una batería que además se puede cargar hasta 22 kilovatios en corriente alterna y 205 en corriente continua. Ya me encuentro situado en el interior de este BMW i5 M60 xDrive y bueno, pues tenemos un interior muy bien resuelto, muy bien acabado, con muy buenos ajustes y que cuando echamos la vista hacia adelante pues nos encontramos dos pantallas totalmente unidas y de forma totalmente curva de 12,3 en la instrumentación y de 14,9 en el sistema multimedia. Aprovechando también, hablando del sistema multimedia, es un sistema multimedia totalmente renovado que hereda del BMW i7.
Y bueno, pues nos encontramos una postura de conducción típica de BMW, con el asiento muy abajo, las piernas estiradas, y bueno, pues notamos que estamos ante un BMW. Como curiosidad, en esta unidad que tenemos aquí emplea un cuero vegano, es decir, un cuero totalmente libre de lo que son animales, aunque eso sí, tenemos otro tipo de cueros diferentes para poder elegir un poco en función de lo que necesitemos o lo que queramos en nuestro BMW i5. Cosas que no me han terminado de convencer a falta un poco de probar un poco el coche en la calle. Por ejemplo, todas las salidas de aire y demás van totalmente cubiertas, van totalmente tapadas, que eso a nivel de diseño pues resulta atractivo, pero lo que son las salidas y entradas de aire para regular el caudal es totalmente táctil, algo que no me termina de convencer del todo, tanto las laterales como la central. Aparte, otra de las cosas que no me termina de convencer y que hemos visto, por ejemplo, también en el Serie 3 o en el BMW i4, es que el climatizador ha pasado de estar con una serie de botones en el propio salpicadero a en la propia pantalla, y eso a mí sinceramente no me termina de convencer del todo. En estas plazas traseras encontramos muy buena cota de anchura, de altura y de longitud para las piernas. Además, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en un BMW i4, en el cual no podemos meter los pies debajo del asiento cuando está en la posición más baja debido al abultamiento que generan las baterías, en este BMW i5 sí que podemos, y tenemos la verdad que un asiento muy cómodo con un mullido muy confortable. Además, también tenemos puertos USB-C repartidos por toda esta parte trasera, incluidos en los respaldos de los asientos, con unos soportes para poder colocar, por ejemplo, una tablet y un sistema de climatización independiente en estas plazas. Y esto es lo que os podemos enseñar hasta que en octubre de 2023 se ponga a la venta a un precio de 76.750 para la versión eDrive 40 y 114.250 para la variante M60 xDrive.